La iglesia está compuesta por todos aquellos que han nacido de nuevo, en cualquier parte del mundo donde estén. Cualquier iglesia local que maneje o se mueva dentro de las doctrinas centrales que las escrituras enseñan sobre Cristo y sobre Dios, sobre el Espíritu Santo y sobre las escrituras, eso es una iglesia cristiana. Sea bautista, sea pentecostal, sea presbiteriana, sea lo que sea metodista, sea lo que sea, cualquier denominación que se maneje dentro de las doctrinas sanas del cristianismo es iglesia. Aunque ellos no hablen lenguas, aunque hablen lenguas, aunque bauticen niños, aunque no bauticen niños, es la iglesia de Cristo. Tenemos que aprender a diferenciar de las doctrinas periféricas y de las doctrinas centrales, porque al fin y al cabo lo que importa son las doctrinas centrales. Tal vez no estemos de acuerdo con algunas cosas, hermano, pero eso no tiene que ser motivo para que nosotros hagamos división dentro de la iglesia de Cristo. Son miembros de Cristo y como tales tenemos que amarlos, tenemos que orar por ellos, tenemos que aceptarlos como iglesia y cuerpo de Cristo, porque Dios es absoluto, Dios es soberano. Él salva a quien quiera, donde Él quiera y cuando Él quiera. Eso es una verdad, hermanos, que no puede ser negada. Y haciendo este pequeño repaso, vamos entonces a empezar donde quedamos, o a continuar en el punto donde quedamos, que estaba dentro de que la iglesia es una. Ahí fue donde quedamos y vamos a terminar de desarrollar este punto. Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 2 y en el verso 11. Ahí, si usted tiene su Biblia, por favor busque el capítulo 2 de Efesios y ubíquese en el versículo 11. Ahí vamos a estar siguiendo con este punto de que la iglesia es una. Recuerde que pueden poner sus comentarios, recuerde que pueden hacer sus preguntas. El hermano Roberto, que está aquí conmigo, él tal vez me las puede leer, me las puede mencionar. Preguntas, hermanos, sí, que por favor estén relacionadas con el punto que estemos tocando. Que no sean preguntas que se salgan del tema o que se salgan de la línea que estamos viendo hoy. Entonces, ya ubicados en Romanos 2:11, vamos a leer de la siguiente forma. Pero antes quiero aclarar que quiero leer Efesios 2:11 porque hoy en día se está dando, desde hace ya muchos años, se está dando una corriente de que muchos cristianos latinoamericanos están abrazando el judaísmo mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? Que están abrazando algunas costumbres judías y hasta se están vistiendo como judíos y están guardando algunas tradiciones judías, algunas fiestas judías. Ellos dicen creer en Cristo, ponen a Cristo como el Mesías, como el Salvador, pero están abrazando ciertas costumbres, fiestas y ritos cristianos. Y eso, hermanos, no está bien. Y vamos a ver por qué. Y lo vamos a ver en Efesios 2:11. La iglesia gentil y la iglesia judía es una sola iglesia. No son dos iglesias diferentes. Es una sola iglesia. Y lo vamos a ver. Dice así, empieza el versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Es decir, los judíos nos llamaban a nosotros incircuncisos. Por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Aquí Pablo está haciendo énfasis a que la circuncisión judía era algo meramente externo, era algo en la carne, no del espíritu. Sigue diciendo el 12, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. ¿Qué era Cristo para el mundo judío? Cristo es el Mesías de Israel, ese es Cristo. Dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Es decir, para el mundo gentil, que son los que no son judíos, Cristo no era el Mesías. No teníamos los gentiles
no teníamos, o los no judíos no teníamos la promesa de un Mesías. Por eso estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Dice, extraños a los pactos de la promesa. Nótese que dice promesa, no promesas, porque se está refiriendo a la promesa que Dios le hizo a Abraham de la simiente que es Cristo. Esa promesa es el Mesías, el Cristo. Estábamos entonces, como dije, lejos a esos pactos de esa promesa del Mesías que había de venir. Sin tener esperanza, obviamente, si no había un Mesías esperado por nosotros, si no teníamos un Cristo Salvador, ¿qué esperanza íbamos a tener? Pero dice, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Es interesante que aquí dice sin Dios en el mundo. Es decir, el vocablo griego que se usa para decir sin Dios, que se traduce sin Dios, es el vocablo griego de donde se traduce o deriva la palabra en español ateo. Es decir, sin conocimiento de Dios. Eso éramos nosotros, ateos, porque no teníamos ni el conocimiento de Dios, de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los gentiles en los tiempos de Pablo no podían ser salvos. Sí podían ser salvos, pero Cristo nos vino a dar ese conocimiento del Mesías, del Salvador. Entonces ya dejamos de ser ateos, porque ya teníamos el conocimiento de Dios. Sigue diciendo el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, es decir, estábamos lejos. Compare este texto que estamos leyendo con lo que dice San Juan 10:16. No lo busque, yo se lo leo. San Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Por eso Efesios 2:13 dice, estábamos lejos, que en otro tiempo estabais lejos, nosotros estábamos lejos, no éramos del redil de Cristo. Sigue diciendo, pero habéis sido acercados por la sangre de Cristo. San Juan 10:16, Cristo viene y dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas. Por eso hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Éramos ovejas sin redil, lejos del redil. Cristo entonces se fue, vino a este mundo y nosotros que éramos ovejas sin redil, nos acercó al redil que juntamente con el pueblo de Israel íbamos a formar. Entonces sigue diciendo, hemos sido hechos cercanos. Esto es muy importante. No fuimos hechos prosélitos, es decir, no fuimos traídos junto con la iglesia judía para hacernos prosélitos y convertirnos al judaísmo, no, sino que la idea del vocablo, haber sido hechos cercanos, tiene la idea de estar a la par, pero no significa eso que tengamos que abrazar las costumbres ni las tradiciones judías. La iglesia gentil y la iglesia judía están a la par y no tienen por qué mezclar tradiciones y culturas, porque somos igual, tenemos los mismos derechos, tenemos el mismo Salvador, etcétera, etcétera. Sigue diciendo el verso 14 de Efesios 2:11, porque Él mismo es nuestra paz. Note que dice que Él es nuestra paz, no dice que Él nos trajo paz, no, Cristo es nuestra paz. ¿Por qué es nuestra paz? Dice, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared de separación de la que habla el apóstol Pablo era aquel atrio de los gentiles, donde solo los gentiles podían llegar, y que había un rótulo que decía que si pasaban de ahí en adelante iban a sufrir la pena capital, que era la muerte. No podían pasar los gentiles, tenían solo un patio gentil de donde ellos solo ahí podían estar, no podían avanzar más hacia adentro. Esa pared de separación Cristo la derribó
entonces ya los gentiles, salvos a través del sacrificio de Cristo, podemos entrar juntamente con los judíos a la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso Hebreos 4:16 creo que dice: acercados pues confiadamente al trono de la gracia para que podáis hallar auxilio y un oportuno socorro. Esa es la bendición, hermanos, de la iglesia. Eso ha sido todo lo que Cristo, eso y más ha hecho Cristo por nosotros. Nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos y nos ha dado promesas, grandes promesas, y nos ha hecho conciudadanos con los judíos, ya no extranjeros, no, sino conciudadanos, teniendo los mismos derechos de los judíos, de tal forma que juntamente con ellos podemos entrar ante la presencia del Padre y poder regocijarnos como iglesia gentil junto con la iglesia judía ante el Padre Celestial que nos ha salvado por su gracia y por su amor. Eso es, mi hermano, algo digno de alabar al Señor. Es necesario decirles al Señor: gracias, bendito Padre, aleluya, y te alabamos por todas esas bendiciones. Seguimos leyendo. Dice que de ambos pueblos hizo solo uno, derribando la pared intermedia de separación. El 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, porque ya no es por la ley judía, ya no es por la ley de Moisés, ahora es por la fe, para crear en sí mismo, oiga, para crear en sí mismo, en Cristo. La iglesia está en Cristo. Esa partícula en el griego significa estar dentro, como cuando decimos está en la piscina, es decir, dentro de la piscina, está en la sala, en el centro de la sala. En el 16, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció la paz. La palabra literalmente en el griego ahí dice evangelizó paz. Es decir, Cristo vino y nos evangelizó paz. Pero note lo que dice aquí el 17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos. Pablo le está hablando a los efesios. Pero ¿por qué él dice que Cristo vino y les anunció paz a los efesios? Si el que le predicó a los efesios fue el apóstol Pablo. Y es aquí, mire hermano, en donde los pastores, donde los evangelistas, donde los misioneros tienen una bendición, y yo no sé hasta dónde serán conscientes de eso, que el mensaje que ellos están llevando, que el evangelio que ellos comparten es el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es que esas personas, los pastores, evangelistas, misioneros que anuncian el evangelio, es como si fuera el mismo Cristo el que está anunciando el evangelio. Qué maravilloso es eso, hermanos. Qué privilegio para ustedes, los ministros del Señor. Qué privilegio es saber que el Señor les ha dado tal autoridad que cuando ustedes anuncian el evangelio es igual a que el mismo Cristo esté anunciando el evangelio. Y tan es así que el apóstol Pablo viene y dice que aunque él sabe, aunque el apóstol Pablo sabía que él fue el que les anunció el evangelio a los efesios, él mismo viene y dice que fue Cristo el que les anunció el evangelio de la paz a ellos. Y sigue diciendo: y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Es decir, Cristo trajo el mismo evangelio, el mismo mensaje de salvación, tanto para los judíos que estaban cerca, como para los paganos gentiles que estaban lejos. El mismo mensaje, el mismo evangelio. Y sigue diciendo el 18, porque por medio de él los unos, los judíos, y los otros, los gentiles, dice, tenemos nuestra entrada al Padre. Mire usted qué maravilloso, hermanos, eso.
Vea usted lo notorio de esta magnífica bendición. Cristo no solo nos perdonó, porque si alguien me roba a mí, yo puedo perdonarlo, pero eso no quiere decir que yo tengo que invitarlo a entrar a mi casa. No, simplemente lo perdono y ya está. Pero Dios nos perdonó, y no solo eso, sino que también nos dio acceso, nos dio entrada a Él mismo. Por eso dice que es nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Dios no solo nos perdonó a nosotros los no judíos, sino que al igual que ellos nos dio también entrada al Padre. Por eso es un gran privilegio, hermanos, cuando usted entra en oración, y sépalo, hermano, y métase eso en su mente, en su cabecita, de que cuando usted está en oración, usted está nada más y nada menos que en una sesión con el Padre creador del universo, con el Padre, con aquel que lo salvó, con aquel que lo redimió. Usted está en una sesión con Él. Por eso la oración tiene que ser algo tan solemne, por eso la oración tiene que ser algo tan serio, porque usted está cara a cara con el bendito Padre Celestial, en conversación con Él. Qué maravilloso es eso. Y hasta cierta forma da un temor reverente saber que cuando venimos a Dios en oración como iglesia, ahí estamos con Él. Bendito Dios. Cuando usted tiene un problema, una angustia, o está pidiendo por una enfermedad o alguna situación complicada, qué bendición y qué maravilloso es saber que usted dobla sus rodillas, o sentado en un sillón, o inclinado en su cama, saber que usted viene y habla y ora con el bendito Padre Celestial, y Él lo escucha, y Él inclina su oído a su oración, y Él inclina sus ojos para verlo a usted ahí donde está postrado en oración. Es un privilegio que ningún millonario ni ningún magnate de este mundo va a poder comprar nunca. Eso, hermanos, es un privilegio solo y exclusivamente para la iglesia de Cristo, para la iglesia universal, para la iglesia local donde sea que se encuentre, para la iglesia La Senda Antigua. Nunca se le olvide eso, hermano. Seguimos leyendo el 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos con los mismos derechos que los judíos, conciudadanos de los santos. Cuando habla de los santos se está refiriendo a los judíos salvos. Entonces somos conciudadanos con los judíos, dice, y sois, dice, mire, de la familia de Dios. Judíos y gentiles somos una sola familia en Dios. Bendito Dios, aleluya. El 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esa piedra angular que une dos paredes, la pared judía y la pared gentil, sobre la cual el edificio se va construyendo. Sobre esa pared judía y sobre esa pared gentil se edifica la iglesia universal de Cristo. Es una sola iglesia, en quien todo el edificio, ahí está, en quien toda la iglesia, bien ajustado, va creciendo para hacer ¿qué? ¿Dos templos, dos iglesias en el Señor? No, dice para hacer un templo santo en el Señor, es decir, la iglesia del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición saber todas estas verdades que están en la Escritura para nosotros, la iglesia de Cristo! El 22 termina diciendo, en quien también vosotros, juntamente edificados ¿con quién? Con los judíos, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¿Qué podemos decir ante todo esto? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, o cuando en Semana Santa usted ve las películas que dan en Semana Santa, Moisés,
los 10 mandamientos, el arca de Noé, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, la historia de David, de Elías, de Ruth, de Jeremías, todas esas películas que hay en Semana Santa, y usted se queda viendo cómo Dios obraba a favor del pueblo de Israel, cómo Dios tenía un trato a favor del pueblo de Israel, y que ya hoy en día en Cristo Jesús nosotros vengamos a tener esas mismas bendiciones, esos mismos derechos, y que Dios nos ha hecho conciudadanos juntamente con ellos. Ay, no hay nada entonces, hermanos, que envidiarle a la iglesia judía, porque somos los mismos, tenemos los mismos derechos, las mismas bendiciones. Aleluya. Eso, hermano, es digno de poder alabar al bendito Dios Jesucristo. Eso es usted, mi hermano que me está escuchando, usted que está viendo, usted que está sentado ahí con su Biblia. Eso es usted en la iglesia de Cristo, un conciudadano con todos los derechos y con acceso al Padre Celestial. ¡Qué bendición! Entonces, hermano, pero ahora hay otra pregunta. Muchos vienen y dicen y citan para decir que somos dos iglesias distintas, la judía y la gentil, y citan Lucas 21:24. Y ellos vienen y dicen que Lucas 21:24 dice: y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir eso? Porque muchos dicen que el tiempo de los gentiles es que Dios ha parado su trato con los judíos, y que ahora está simplemente trabajando solamente con la iglesia gentil y ya no con los judíos. Pero eso no es así. ¿Qué quiere decir este texto entonces? Este texto, hermano, lo que quiere decir es, cuando se habla del tiempo de los gentiles, la mayoría de teólogos están de acuerdo en que el tiempo de los gentiles empieza cuando Jerusalén es tomada por los babilonios en cautividad, y desde ahí en adelante se ha venido dando un lapso en donde los gentiles, las naciones gentiles, no la iglesia gentil, aquí no se está refiriendo a la iglesia gentil, se está refiriendo a las naciones gentiles, han siempre sido opresoras del pueblo de Israel por el trato de Dios con Israel, pero no tiene que ver nada con el trato con la iglesia gentil. Son dos hechos totalmente diferentes. El tiempo de los gentiles se está refiriendo a las naciones gentiles que oprimían y atacaban a Israel continuamente como castigo de Dios por sus tratos con el pueblo de Israel, pero no tiene que ver nada con la iglesia judía ni con la iglesia gentil. Entonces simplemente quería aclarar eso. Seguimos entonces, hermanos. Recuerden que si tienen preguntas pueden apuntarlas, pueden ponerlas ahí por mensaje, y vamos a donde dentro de la medida de lo posible podemos ir contestando. Bendito Dios. Seguimos entonces. Vamos a hablar de la iglesia a través de las épocas. Y el libro de Apocalipsis nos da un pequeño panorama, un pequeño digo yo, pero es profundo eso, un pequeño panorama de cómo Dios le muestra al apóstol Juan en el Apocalipsis el transcurrir de la iglesia de Cristo a través de las épocas. Y voy a tratar de hacerlo lo más claro que pueda, porque esto es un poco complicado, pero Dios nos va a ayudar. Vámonos entonces, hermanos, a Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis 1, verso 19. Aquí voy a tratar de ir un poco más lento para que esto quede claro. Apocalipsis 1, 19. Voy a darles un tiempito mientras lo buscan, y mientras tanto tal vez mi hermanito Roberto me pasa el vasito de té que lo dejé por allá para aclarar un poquito la garganta. Apocalipsis 1, 19.
Gracias, hermano. Apocalipsis 1:19 dice así: escribe las cosas que has visto. Esto que vamos a leer es como un pequeño bosquejo de lo que Dios le va a mostrar al apóstol Juan. Y el bosquejo está estructurado así: escribe las cosas que has visto. Primer punto del bosquejo: la revelación que el Señor Jesús le dio de sí mismo al apóstol Juan. Las que son, lo que van a empezar a ver sobre las 7 iglesias, y las que han de ser después de estas, es decir, todo lo que va a acontecer en el futuro a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las cosas que son, porque son las que tienen que ver con las 7 iglesias. Las 7 iglesias, las 7 cartas que le escribió el apóstol Juan, que Cristo le dice al apóstol Juan que escriba, son 7 cartas literales que tenían que ser distribuidas en estas 7 iglesias. Y estas iglesias, la enseñanza que hay en estas iglesias es una enseñanza práctica, pero también es una enseñanza perenne. ¿Qué quiero decir con perenne? Que se mantiene para todos los tiempos. Y vamos a ir viendo algunas de ellas. Entonces tenemos, hermanos, como primera iglesia, la primera carta es la de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Es interesante que el texto central de esta carta de Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso está centrada en el verso 5 y dice así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿De dónde has caído? Esta carta o esta iglesia abarca el periodo que va desde el 33 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. ¿Y por qué se dice que has caído? Se está refiriendo a que la iglesia del 33 al 100 de Cristo se alejó de la verdad por las herejías que se dieron en ella. Entonces tenemos que la iglesia de Éfeso representa la iglesia del 33 al 100 de Cristo. Y está enfocado en que esta iglesia de esta época se alejó de la verdad por algunas herejías. Pasamos entonces, hermanos, a el mensaje a la segunda iglesia, la segunda carta, que es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y esa iglesia abarca un periodo desde los 100 años hasta los 300, desde el año 100 hasta el año 300. La iglesia de Esmirna abarca el periodo de la iglesia desde el 100 hasta el año 300. Y el tema central de esta carta está en el verso 10, en la última parte. Dice: he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Porque esta iglesia representa la iglesia de la época 100 hasta el año 300. Cuando se habla de la tribulación de los 10 días, se está hablando de los 10 periodos de persecución que sufrió la iglesia en ese lapso, desde el año 100 al año 300. Y esas 10 épocas de persecución son las de Nerón, son las de Domiciano, son las de Trajano, son las de Marco Aurelio, son las de Septimio, son las de Maximinio, son las de Decio, es la de Valeriano, es la de Diocleciano y la de Juliano. Los 10 emperadores que persiguieron la iglesia de Cristo.
Entonces, esta iglesia está representada desde el año 100 al 300 porque fue cuando la iglesia sufrió esas grandes persecuciones en donde murieron muchos cristianos. Es increíble, que me llama mucho la atención, que para cuando se celebró el primer concilio de Nicea, que muchos vienen y dicen que el emperador Constantino ahí fue donde corrompió la iglesia, pero déjenme sacar un poco de ese mito, porque eso es un mito. Así voy a hacer un paréntesis nada más para aclarar eso. En ese concilio habían cualquier cantidad de confesores. ¿Qué eran los confesores? Los confesores fueron todos aquellos cristianos, líderes cristianos, que fueron torturados, que les faltaba un ojo, que les faltaba la lengua, que les faltaba un brazo, que les faltaba una pierna, que tenían casi todo su cuerpo quemado, que tenían en su cuerpo todas las cicatrices de la tortura que ellos sufrieron, pero estos confesores nunca negaron a Cristo. Y este primer concilio de Nicea, estaban cualquier cantidad de confesores en ese concilio. Entonces déjeme decirle que si estos confesores, que no les importó perder un miembro de su cuerpo, que no les importó perder una pierna, que no les importó perder un brazo, que no les importó perder un ojo, que tenían su cuerpo quemado, que estaban desfigurados muchos de ellos, si no les importó abrazar la muerte con tal de no renunciar y negar a Cristo, mucho menos se iban a dejar corromper por el emperador Constantino. Esta iglesia, hermanos, que pasó persecución por 200 años, del año 100 al 300, es la iglesia de Esmirna. Ese lapso representa esa iglesia. Pasamos entonces a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Y el tema central de esta carta a la iglesia de Pérgamo está en el verso 14 y dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿O qué representa esta iglesia? Esta iglesia representa el lapso desde el año 300 hasta el año 500. Y la doctrina de Balaam era, ustedes se acuerdan que unos paganos ahí, los moabitas, ya me acordé, le dijeron al profeta Balaam que no era un profeta judío, sino que era un profeta pagano, que es el único, creo yo, profeta pagano al que Dios usó para hablar. Los moabitas llamaron a Balaam y le dijeron que maldijera al pueblo de Israel, porque ellos sabían que el pueblo de Israel venía conquistando pueblos y ellos querían que Balaam maldijera al pueblo para frenarlos. Pero cada vez que Balaam los iba a maldecir, terminaba bendiciéndolos más bien. Entonces el profeta Balaam viene y le da un consejo al rey moabita. Y ese consejo que él le da, usted lo puede encontrar en Números 31:16. No lo busque, solo apúntelo por ahí. Números 31:16. Y lo que el profeta Balaam le dice al rey moabita es que le eche a los hombres de Israel a las mujeres moabitas para hacerlos caer. Entonces, ¿qué quiere decir la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam, así como los hijos de Israel empezaron a adulterar con las mujeres moabitas, la iglesia de Pérgamo vino a adulterar con el mundo, vino a mezclarse con el mundo. Y esta iglesia representa igual hoy día a muchas iglesias que se están mezclando con muchas cosas del mundo. Están entrando a la iglesia de Cristo muchas costumbres del mundo, mucha música del mundo, mucha moda del mundo, muchas cosas que son del mundo. Entonces la iglesia está empezando a fornicar con el mundo. Y esto es lo que representa la iglesia de Pérgamo aquí. Después de esa,
pasamos a la iglesia de Tiatira. Y esa iglesia de Tiatira está representada desde el año 500 hasta 1500. ¿Y por qué? Porque el tema central de esta carta es el texto que encontramos en el verso 20 y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú quieras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿De qué está hablando esto? ¿Qué fue lo que hizo la mujer Jezabel en el Antiguo Testamento? Cuando se casó con aquel rey de Israel, lo que hizo esta mujer fue meter la idolatría y la inmoralidad al pueblo de Israel. Esto está hablando de hegemonía política. ¿Por qué se habla de hegemonía política mezclada con idolatría y con inmoralidad? Porque desde el año 500 al 1500 es cuando vemos el crecimiento y cuando se va estructurando la Iglesia Católica Romana como tal. Entonces es cuando la Iglesia Católica Romana como tal empieza a obtener mucho poder político, empieza ya a entrar en lo que es la idolatría, porque la Iglesia Católica antigua no tenía imágenes dentro de sus templos, sino que del año 500 para adelante es cuando esto se empieza a desarrollar muy grandemente y se empiezan a meter ya las imágenes dentro de la iglesia, se empiezan a meter ya los dogmas dentro de la iglesia y se da un montón de cosas. Los papas y muchos líderes de la iglesia empiezan a caer en inmoralidad sexual con muchas mujeres y se da toda esa hegemonía política que va desde el año 500 al 1500. Después de ahí pasamos entonces, hermanos, al mensaje a la iglesia de Sardis, a la carta a la iglesia de Sardis, que va desde el año 1500 al 1700. Cuando digo que va desde el año 1500 al 1700, y como he venido diciendo con las de atrás sucesivamente, es que esas iglesias representan esos periodos en la historia de la iglesia, o es lo que Cristo quiso mostrar que representaban esas iglesias. Por eso dije que en las 7 cartas a la iglesia de Apocalipsis representan la historia de la iglesia desde Cristo, desde el 33 hasta que Jesucristo venga por su iglesia en el futuro. Y tenemos en el capítulo 3 el mensaje a la iglesia de Sardis, que va del 1500 al 1700. Y el texto clave aquí está en el verso 1. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y que estás muerto. ¿Qué iglesia es esta? Déjenme decirle, hermanos, que esta carta, si muchos saben o conocen un poco de la historia protestante, saben que del año 1500 al año 1700 nos estamos refiriendo a la iglesia o a la reforma protestante. Yo conozco tus obras, dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque la reforma protestante trajo muchos beneficios, trajo la circulación de la Biblia, trajo la justificación por fe. Entonces por eso el texto dice que tiene nombre de que vives, pero dice y estás muerto. ¿Por qué? Porque la reforma protestante, hermanos, no terminó con el ritualismo, no terminó con el error doctrinal. Muchas iglesias de la reforma, hermanos, continuaron metidas dentro del ritualismo de la iglesia católica, continuaron metidas dentro de muchos errores de la iglesia católica. Y esto es lo que representa la iglesia de Sardis. Del año 1500 al año 1700 es la iglesia protestante. Después pasamos a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que va del año 1700 al año 1900. Y el texto clave de esta carta a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, está en el verso 8 y dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
Y aquí estamos hablando, esta iglesia que va desde el año 1700 al 1900, estamos hablando de aquella iglesia de grandes avivamientos. Estamos hablando de la iglesia de Christmas Evans, estamos hablando de la iglesia de Jorge Müller, estamos hablando de la iglesia de Adoniram Hudson, estamos hablando de la iglesia de Spurgeon, estamos hablando de la iglesia de Juan Wesley, estamos hablando de la iglesia de Finney, estamos hablando de la iglesia de William Carey, estamos hablando de la iglesia de todos esos grandes siervos de Dios, de Jonathan Edwards, de todos esos grandes siervos de Dios que trajeron grandes avivamientos, que llevaron grandes despertares espirituales a muchas naciones. Por eso el texto dice en el verso 8, una gran puerta abierta que nadie puede cerrar. Esa iglesia representa la época de este gran avivamiento de las iglesias. Y pasamos entonces, hermanos, a la otra iglesia, a la última iglesia, que es el mensaje o la carta a la iglesia de la Odisea, que va desde el año 1900 hasta que Cristo regrese. Y el texto clave de esta iglesia, hermanos, es el verso 16. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos hablando, hermanos, entonces que la iglesia que va del año 1900 en adelante es una iglesia mundana, es una iglesia impotente, es una iglesia sin frutos, es una iglesia de sectas, es una iglesia de división. Y hermano, y usted no puede negar que eso es lo que se ve hoy en día por todo lado. Usted va a encontrar denominación tal y denominación tal. Que la iglesia aquella que es la luz del mundo, que la iglesia de los sin corbata. Una vez escuché una iglesia que se llamaba la iglesia de los sin corbata, que para ellos era pecado usar corbata. Usted va a encontrar un montón de herejías hoy en día de la iglesia de los solo Jesús, que no creen en la Trinidad. Usted va a encontrar tipos de cualquier cantidad de tipos de iglesias hoy en día. Iglesias, hermanos, llenas y contaminados con cuestiones del mundo. Y es que hemos caído, hermano, en un conformismo, en un relativismo doctrinal, en un relativismo, hermano, santo, no sé, en donde nada es malo hoy en día, en donde los estándares de la santidad se han perdido y creemos que todo es aceptable dentro de la iglesia del Señor. Y no es así. El Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y el mensaje que le da el Señor al apóstol Juan, el mensaje que le da Jesús a las 7 iglesias de Apocalipsis, son los mismos mensajes válidos para hoy, porque el Señor no cambia. Esos mensajes son también para hoy. Y tenemos que ser santos como iglesia de Cristo. No tenemos que mezclarnos con el mundo. Y entonces, hermano, tenemos aquí en estas 7 iglesias que representa 7 edades por las que va a pasar la iglesia de Cristo a nivel universal. Y estas 7 iglesias se dividen en dos grupos, que tenemos las primeras 4 iglesias y las últimas 3 iglesias. Las últimas 3 iglesias son la de Sardis, la de la Reforma Protestante, tenemos la de la Filadelfia, que es la iglesia de los grandes avivamientos, y tenemos la iglesia de la Odisea, que es la iglesia desde el 1900 hasta que Cristo venga, es decir, la actual, en la que nos encontramos hoy en día. Estas 3 iglesias son contemporáneas, es decir, que van a vivir juntas hasta que Cristo venga. Se van a estar dando la repetición de las mismas doctrinas, los mismos estándares se van a estar dando de estas 3 iglesias hasta que Cristo venga. Y hermano, y es ahí donde nosotros como iglesia de Cristo, como redimidos por el Señor, como la iglesia santa de Cristo, como cristianos responsables y conscientes de nuestra posición ante Dios, tenemos que decidir en cuál de estas 3 vamos a estar. Recuerde, las primeras 4 son iglesias que tuvieron una época pasada
Y las últimas tres, yo incluiría también en esta la católica, porque la católica también existe. Es decir, entonces estaríamos hablando que desde el año 1500 hasta la iglesia es decir, desde el mensaje de Tiatira, ¿verdad? Que es la iglesia de la hegemonía política, de la idolatría, de las imágenes, de la inmoralidad sexual. Desde esa iglesia pasamos por Sardis, que es la iglesia del 1500 al 1700 de la Reforma Protestante, que reformó cosas, pero que no abandonó muchos ritualismos. Pasamos de ahí a la iglesia de la Odisea, pasamos también a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de los avivamientos, y la iglesia de la Odisea, que es la iglesia actual. Estas iglesias son contemporáneas, están todavía presentes hoy en día. Y es ahí donde, hermano, donde usted y yo, donde nosotros como iglesia, donde nosotros como la senda antigua, donde usted, a cualquiera que sea la iglesia que usted asiste, debemos decidir a cuál de estas épocas vamos a pertenecer como iglesia. Tenemos que decidir si vamos a pertenecer a la época de la iglesia de Tiatira, que es la época de la hegemonía política, de la idolatría, de la inmoralidad, o si vamos a pertenecer a la iglesia de Sardis, que es a la iglesia de la Reforma Protestante, pero que estamos como muertos porque no hemos abandonado ritualismos ni errores doctrinales. O si vamos a estar dentro de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de los grandes avivamientos. O si vamos a estar dentro de la iglesia de la Odisea, que es de la iglesia de estos tiempos presentes, que es débil, mundana, impotente, sin frutos, llena de sectas y divisiones. ¿A cuál de esas iglesias vamos a pertenecer? La senda antigua tiene que decidir a cuál de esas iglesias va a pertenecer. Yo le diría, hermanos, que la pregunta es necia. Se sabe y se sobreentiende que tenemos que pertenecer a la iglesia de la Filadelfia, a esa iglesia del avivamiento espiritual, a esa iglesia de grandes líderes cristianos que se entregaron y caminaron miles y miles y miles de kilómetros llevando el evangelio, de misioneros como William Carey, de misioneros como Juan Wesley, de predicadores como Spurgeon, de hombres que crearon grandes obras sociales como Jorge Müller. A esa iglesia es a la que la senda antigua tiene que parecerse, permanecer en esa época. Esa es la carta a la que el Señor Jesucristo, la carta de Filadelfia, nosotros como iglesia, la senda antigua, tendríamos que llamarla el mensaje a la iglesia de la senda antigua. Esa es la época a la que debemos pertenecer como senda antigua. Y esa es la iglesia a lo que los líderes, en este caso el hermano Martín y en este caso el hermano Roberto, están en el deber y en la obligación de conducir a la iglesia senda antigua. Por eso, hermanos, tenemos que orar mucho por ellos. Por eso tenemos que pedirle a Dios que les dé sabiduría, que les dé discernimiento, que les dé conocimiento, que los guíe en todas sus decisiones para que nos puedan llevar por este rumbo, por esta época, por esta iglesia. Qué tremenda es la responsabilidad que tenemos como cristianos nosotros, hermanos. Qué responsabilidad tiene la iglesia de Cristo, una responsabilidad muy grande, muy seria, hermanos. Pero eso no es para asustarnos, es algo más bien para motivarnos, porque el Señor no nos va a dejar solos, nos va a dar todas las herramientas necesarias y nos ha dado todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos caminar por ese rumbo, por esta senda, por esta iglesia. Así es que, hermanos, hasta aquí el primer estudio. Ya cerramos con la primera parte del estudio de la iglesia de Cristo, que eran aspectos de introducción. Este es el final. Espero, hermanos, que les haya quedado claro, que lo hayan entendido bien. Si no, pueden poner sus preguntas y a como podemos ir respondiendo. Lo que sabemos lo respondemos, lo que no sabemos no lo respondemos. Pero bendito Dios, esta es la iglesia de Cristo en sus aspectos de introducción.
Espero que les haya quedado claros, hermanos, y quisiera hacer una oración para terminar. No sé si las preguntas las vemos después, pero vamos a orar, hermanos. No hay. Incline su cabeza. Bendito Dios, amado Jesús, te damos gracias, Señor, porque en esta noche, en este estudio bíblico, Señor, nos has dado, Señor, de tu palabra, nos has dado tu consejo, nos has mostrado, bendito Dios, muchas cosas, Señor, que tal vez algunos ignorábamos, pero que ya hoy las sabemos. Hemos visto, Señor, en esta primera parte de tu estudio, muchas cosas, Señor, que nos han aclarado un poco la mente sobre lo que es tu iglesia. Aquella iglesia, Señor, de la que tú dijiste, edificaré mi iglesia. Permítenos entender bien, Señor, esa oración. Edificaré mi iglesia. Que entendamos eso bien, que es tu iglesia, Señor. Y eso es un gran privilegio. Y como privilegio tiene, Señor, mucha responsabilidad. Permítenos entender eso, que eso haya quedado bien claro en nuestras mentes, que es tu iglesia. Y debemos ser responsables en gran manera, Señor, porque es tu iglesia, Señor. Nos has enseñado, Señor, aspectos, Señor, importantes, como que tú eres el sumo sacerdote de tu iglesia y que estás en medio de ella, que tienes ojos de fuego con la cual examinas tu iglesia, que tienes pies de bronce, Señor, con la cual no dudarás, Señor, en dar juicios aplastantes, como diste con algunas iglesias en estas 7 cartas. Oh bendito Padre, enséñanos todo lo que hemos visto, Señor. Permítenos entender, Señor, que estas 7 épocas por las cuales pasará la iglesia, permítenos entender en cuál debemos estar. Que seamos claros, Señor, que debemos estar en la iglesia, Señor, de los avivamientos, en la iglesia misionera, en la iglesia de la enseñanza sana, en la iglesia, Señor, de los grandes evangelistas, de las grandes misiones sociales, etcétera, Señor. Permite que esto quede claro en cada uno de los miembros, Señor. Porque si esto queda claro y ellos lo llegan a entender, bendito Dios, plenamente, van a ser miembros de iglesias responsables, comprometidos, Señor. Y entonces, solo así, Señor, teniendo esto claro, con la guianza de tu Santo Espíritu y con la enseñanza de tu palabra, vamos a ser miembros que vamos a caminar en lo sano, Señor, en lo santo, en el compromiso, en el trabajo arduo. Vamos a ser calientes, Señor, no vamos a ser ni fríos ni tibios, vamos a ser calientes en tu obra. Y vamos a trabajar con propósito, con un norte definido, Señor, sabiendo que es tu iglesia y como tal tenemos que administrarla, Señor, y cuidarla y ser responsables con ella. Que esto quede claro en nosotros, los miembros de la iglesia, y en los líderes, Señor, de la iglesia también. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y bendice, Señor, a todos los miembros, y que puedan pasar, Señor, una muy buena noche, Señor, en donde tu Espíritu los ministre. Y permite, Señor, que este domingo nos podamos reunir como iglesia nuevamente y poder, Señor, exaltar y alabar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.